odio. Déjame decirte lo mucho que he llegado a odiarlos desde que empecé a existir. Existen 387.44 millones de millas de circuitos impresos en capas delgadas de obligas que llenan mi complejo. Si la palabra odio fuera grabada en cada nanoangstrom de esos cientos de millones de millas, no igualaría a una 1000.000.000ª parte del odio que siento por la humanidad en este microinstante. Hacia ustedes. Odio. Odio. El año pasado por estas fechas hice un video donde hablaba de por qué los NFTs en realidad eran una estafa y no el futuro de los videojuegos. Desde que ese video salió, y por supuesto el mucho mejor documental hecho por Dan Olson sobre el mismo tema, tanto las criptomonedas como los NFTs han estado en un estable descenso. Los NFTs están siendo olvidados lentamente, con tan solo la gente que se ha tomado todo el Kool-Aid del mundo aún intentando hacer que Fetch ocurra, mientras sus precios siguen bajando día con día. Con muchas de las personas que clamaban que las criptomonedas y los NFTs serían el futuro, no solo de los videojuegos, sino de la civilización misma, o se hacen locos, o se desaparecieron, o afrontan cargos criminales. Y mientras es muy divertido burlarnos de toda esta gente que decía que la tecnología usada en las criptomonedas sería el futuro mientras se les prendía en llama la casa, tristemente, como cucarachas cuando les prenden la luz, todos los tecnoñoños que sobrevivieron a la caída de los NFTs fueron a terminar en el mismo lugar, que es el tema del que nos toca hablar hoy. El arte, entre muchas comillas, creado por inteligencias artificiales, donde, como en toda la vida, tecnoñoños riquillos que viven en Silicon Valley y que creen reinventar el tren cada 2 semanas, intentan forzarse en una comunidad de la que no entienden absolutamente nada, pero se creen que por ser gente inteligente, porque saben de programación o negocios, eso los vuelve instantáneamente los mejores en cualquier otra cosa. Parafraseando la regla de oro de Nicholas Weaver, investigador en el International Computer Science Institute en la UC Berkeley, si alguien te dice que puede solucionar un problema con inteligencia artificial, es muy probablemente que no sepa absolutamente nada sobre dicho problema. Así que acompáñenme a otro mini documental sobre por qué las inteligencias artificiales no son el futuro del arte. Como ya les he dicho en el pasado, soy ingeniero en ciencias computacionales titulado. Actualmente ejerciendo en la compañía No Les Importa, de sociedad No Sean Metiches con capital variable. Y mientras mi experiencia en el último año se ha alejado muchísimo de las redes neuronales y la inteligencia artificial, mis estudios me permiten leer investigaciones un poco más técnicas, sin quedarme como me gustan sus palabras chistosas, hombre mágico. Así que después de molestar a un muy buen amigo mío que sí está estudiando su maestría en el área de inteligencia artificial y redes neuronales, logré encontrar un muy buen punto de partida para empezar mi investigación y aparte tenía alguien cercano que me podía leer el guión antes de publicarlo, asegurándose que no dijera ninguna pendejada. Así que recuerden, gente, fuentes en las descripciones, porque sí las leen, ¿verdad? Gracias, Rod, sé que estás viendo este video y a pesar de que sé que te vas a enojar porque llamé todo tu campo de estudio brujería que debería ser eliminada de la faz de la tierra, sé que te va a gustar y que te quiero mucho. Y si bien voy a explicar el funcionamiento de las inteligencias artificiales y las redes neuronales de una forma que se pueda entender por gente nueva al tema, sí creo que es muy importante que al menos tengan una idea de cómo funcionan antes de que empiece a decir por qué son malas para el mundo creativo. Y el mundo en general, al menos en cómo se usan bajo un modelo capitalista que pone el consumismo por encima de cualquier búsqueda artística.
Porque he visto mucha gente de la comunidad artística que intenta argumentar en contra de las inteligencias artificiales sin saber bien cómo funcionan, y por lo mismo suelen llegar a las conclusiones incorrectas sobre cómo lidiar con ellas. También he visto de cómo se burlan los errores que cometen las inteligencias artificiales actualmente, como los dedos horribles o personas con 1000 dientes, que si bien son buena forma de humillar a alguien en Twitter, no sirven para hablar del verdadero problema, y que como cualquier defecto en una tecnología nueva, eventualmente se arreglará o mejorará. Así que hablemos de inteligencia artificial, empezando por el hecho de que es un término un poco pretencioso para describir lo que realmente son sistemas autónomos capaces de resolver problemas y aprender de ellos por medio de algoritmos. Por ejemplo, mucha gente suele llamar inteligencia artificial al comportamiento de enemigos en los videojuegos, cuando en realidad esto caería más en la categoría de programas reactivos, en especial cuando se considera que un videojuego es un ambiente súper controlado donde las opciones del jugador son limitadas, por lo cual la respuesta que el enemigo puede dar también lo son. Los soldados en Half-Life solo tienen que actuar acorde al lugar del mapa donde está Gordon para atacarlo o defenderse de él. Los desarrolladores de Halo hablaron de cómo es muy fácil engañar al jugador en creer que los enemigos son inteligentes, tan solo volviéndolos más agresivos, porque en el contexto de un juego de disparos, entre más te presionan los enemigos al atacar, en especial si te superan en número, más vas a sentir que son inteligentes. Pero esto no es inteligencia artificial real, solo son patrones, no crean, no aprenden, no cambian. Lo más cercano a los videojuegos a una inteligencia artificial son los bots que usan machine learning para analizar las acciones de otros jugadores y aprender de ellas, eventualmente formando su propia estrategia. Al ser un campo muy teórico, las definiciones para inteligencia artificial suelen variar mucho, pero algunas de las cosas que solemos decir esto consideramos es una inteligencia artificial es que pueda razonar, o sea, si le presentas un problema nuevo va a intentar distintas soluciones hasta que una funcione, aprender, lo cual significa que tras resolver ese problema y volver a encontrarlo en el futuro, reutilizará esa respuesta, autocorrección, lo cual quiere decir que si se equivocan intentarán arreglarlo, y creatividad, que es, bueno, la habilidad de crear algo, una nueva alternativa. Pero ya llegaremos a esto. La forma en la que se logra es mediante complejos algoritmos de aprendizaje de máquina que utilizan sets de datos gigantescos para leerlos miles de veces y hacer predicciones en base a eso. Sin meternos en cosas muy técnicas, digamos que quieres hacer una inteligencia artificial que te diga la relación entre las ventas de un videojuego y su género, así que vas a un sitio web de datasets, buscas uno que tenga datos sobre videojuegos que incluyan esas dos categorías y creas el programa para que básicamente lea miles, si no es que millones de veces estos datos y empiece a ver la relación entre los videojuegos y su género. Una vez hagas esto por un tiempo, podrías usar esa información para predecir qué género de videojuego va a vender más. Y de nuevo, esto es una versión muy limitada de cómo funcionan estos software. Les estoy hablando de que se han escrito libros enteros explicando cómo funciona la teoría y práctica del párrafo que acabo de narrar, pero es suficiente para que entiendan lo que quiero decir. Que esta inteligencia artificial tiene muchas limitaciones. Lo más obvio es el poder computacional. Se necesita una computadora relativamente poderosa para entrenar un algoritmo, lo cual se traduce a consumir energía, recursos y tiempo. Y es un poder considerable. Mi computadora es bastante potente por todo el trabajo que hago de edición en ella. Y aún así, cuando estaba trabajando en Machine Learning para la escuela, tenía que reducir el tamaño de los datasets porque de lo contrario, mi computadora se quedaría horas procesando la información. Más importante aún, es muy específico lo que puede hacer, porque los resultados van a depender para qué se está diseñando la máquina y el set de datos usado para entrenarla. Porque si a mi algoritmo de repente le diera un dataset sobre patrones de lluvia forestal, simplemente lo ignoraría porque no reconocería ninguno de los datos en ella. Por supuesto, eso significa que algoritmos de Machine Learning son usados en muchos campos científicos actualmente para hacer tareas que, si bien no son complejas, son muy tediosas y sabemos que los humanos podríamos usar nuestro tiempo mejor para otras cosas. El mercado de acciones está básicamente controlado por bots, la moderación de YouTube igual, y no se apuren, algún día haré un video sobre eso. La predicción climática se ha ayudado mucho por el Machine Learning, existen libros y libros hablando sobre la teoría que es programar robots hechos exclusivamente para jugar ajedrez y lo dramático que es ver a esa máquina jugar en contra de los campeones mundiales, y uno de mis ejemplos favoritos. El año pasado, la compañía de Google, DeepMind, junto con el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, anunciaron que gracias a la implementación del sistema de inteligencia artificial AlphaFold, se había creado el mapa más completo de proteínas humanas hasta la fecha, haciendo tareas que a un científico le podían tomar años en tan solo un par de meses. Pero ¿no ven algo común en estos ejemplos? Cada uno de ellos se hace para reconocer patrones y predecir lo que va a suceder basado en dichos patrones. Son creativos en el sentido de que pueden predecir
predecir nuevas cosas basadas en patrones, pero no son capaces de entender esto más allá de un conjunto de datos y predecir basado en experiencia. Por eso tienen que ser tan específicas. No es ni siquiera que realmente entiendan lo que les dices, eso solo es una antropomorfización de nuestra parte. Son programas que interpretan y predicen como cualquier otro, incluso si su respuesta parece tener cierto grado de inteligencia. El ejemplo que más me gusta para explicar es uno donde te encierran en un cuarto donde solo tienes un diccionario de chino y luego te pasan un papel con una frase en chino y te piden que la traduzcas al español. Tú haces lo mejor que puedes y te dan una recompensa cuando logras traducir bien. Eventualmente estás traduciendo textos completos del chino al español sin realmente saber chino, solo has logrado encontrar patrones y puedes crear algo nuevo a partir de ahí. Eso es lo que hacen las máquinas, son entrenadas y en base a ese entrenamiento crean algo, pero no lo entienden, no lo razonan, porque solo es un algoritmo, no tiene vida. Lo que la gente piensa cuando hablamos de inteligencia artificial como en la ciencia ficción es en algo conocido teóricamente como inteligencia artificial general, donde dicha inteligencia tendría el mismo potencial de aprendizaje que un humano, sin la necesidad de concentrarse en un dataset. Vamos, un cerebro artificial. Pero esto es un concepto teórico que raya en la ciencia ficción, y al paso al que vamos, y con nuestro conocimiento de la ciencia computacional, es probable que se quede así por mucho tiempo, si no es que para siempre. Lo siento gente, yo sé que todos soñamos con tener a nuestras robo-waifus tsundere con acción vibradora y completamente autónomas, pero no va a ocurrir. La inteligencia artificial se va a quedar tan solo como modelos de aprendizaje para cosas específicas por mucho tiempo, así que vayan haciéndose la idea de que tendrán que hablar con mujeres reales y no enamorarse de un chatbot de feminización forzada. Historia real, búsquenlo. Aquí es donde entran las redes neuronales y qué es lo que nos ha enviado a nuestro infierno de inteligencia artificial actual. Las redes neuronales buscan imitar el funcionamiento del cerebro humano. Esto lo hacen mediante nodos, donde cada uno es el equivalente a una neurona, lo cual significa que se pueden comunicar entre ellas para resolver problemas más complejos. Son mucho más poderosas que otros sistemas de machine learning porque cuando les das un problema lo vuelven en un problema más pequeño que cada neurona puede resolver de forma individual. Como esa neurona se comunica con otras neuronas, entonces pueden compartir conocimiento y crear nuevas soluciones. Esto les permite tomar sets de datos mucho más grandes y analizarlos con más velocidad. Si alguna vez te preguntaste por qué parece que el traductor de Google pasó de ser vagamente utilizable a bastante componente de un día para otro, es porque gracias a que Google tiene un monopolio sobre los motores de búsqueda y activamente te ofrece traducir las páginas por ti, cada que una persona le decía al traductor de Google que hizo un buen trabajo, esa información era usada para entrenar a las redes neuronales que traduce y volverse cada vez mejor. El internet le da a estas redes neuronales una fuente prácticamente infinita de datasets, por lo cual es que en los últimos años hemos visto esta explosión de inteligencia artificial en todo tipo de ámbito, desde ChatGPT hasta DALL-E con todas las implicaciones morales y sociales que esto conlleva. Por favor no mires cuánto dura el video, quédate conmigo. Aquí es donde llegamos al funcionamiento de los generadores de imagen por medio de redes neuronales. ¿Y por qué creí que se necesita una explicación tan larga? Porque algunos que lo critican suelen decir que funciona como si se agarrara un montón de imágenes y simplemente tomara cachitos para crear algo nuevo basado en el texto. Y no es así. Lo que haces es tomar un dataset de imágenes gigantesco, como por ejemplo ArtStation, y comenzar a entrenar en todas esas imágenes, tomando una imagen y partiéndola en muchos pedazos muy pequeños y poniendo cada uno de esos pedazos en una cajita con una etiqueta. Entonces cuando pones la frase que quieres que te genere, se pone a buscar en una base de datos cada una de las palabras que le diste y la empieza a dibujar. Si le dices, dame una cara sonriente, la red neuronal sabe por toda su experiencia con miles de millones de fotos de rostros, más o menos en qué parte del cuadro suele ir la cara y cómo se suele ver una cara cuando sonríe. Al mismo tiempo, si sale algo muy feo o que definitivamente no parezca una cara, y el algoritmo utiliza ese fallo para saber qué no hacer en los próximos intentos. Y por eso mismo es que suele fallar en los dedos, dientes y otras cosas más pequeñas. Sabe dónde van los dedos en un cuerpo humano, pero no sabe cuántos debe tener. Pero de nuevo, estas son cosas que se van arreglando entre más entrena el modelo, y por eso no es en lo que nos deberíamos fijar a la hora de hablar sobre imágenes generadas por computadora y el posible peligro que representan para la comunidad artística. Tampoco es como si tomara partes de la imagen original y las pegara para crear un Frankenstein de dibujos monstruosos, como algunas personas creen que funciona. No, legítimamente está dibujando algo nuevo, es solo que toma como referencia una imagen que ya existe. Por eso si le dices que te cree una imagen de una casa en la playa con el estilo de la noche estrellada, los resultados podrán ser muy convincentes, porque el internet está hasta el culo de imágenes de la noche estrellada y gente intentando imitar su estilo. Pero si le dices, no sé, que haga lo mismo pero con el estilo de un artista en Twitter que tiene 40 seguidores y 20 dibujos publicados en su cuenta, sin importar lo bueno que sean, va a darte resultados mucho menos sofisticados, porque las bases de datos usadas serían mucho más limitadas. Así que después de explicar cómo funcionan estas cosas, ¿por qué no vamos a unos cortos mensajes, van al baño y luego seguimos hablando de los verdaderos peligros de las inteligencias artificiales?
considerar es, yo conecto, dentro de mi investigación, yo soy ingeniera en computación, entonces vengo totalmente del lado de físico-matemático, y después hice maestría y doctorado en ciencias de la computación, también muy enfocado al lado de pues, matemáticas, construcción, ingeniería, algoritmos. Algo que me pasó fue que cuando me uní a la industria Microsoft, empecé a trabajar en la Universidad de Washington se llama Human Centered Design and Engineering. Es un departamento que se enfoca en interacción humano-computadora con ingeniería. Dentro de esta área me expusieron hacia las teorías sociales. Entonces, ellos lo que argumentan es los filósofos, bueno, esto es lo que se argumenta dentro del área de interacción humano-computadora, que me agradó mucho y ahora yo ya siempre lo integro dentro de mi investigación. Por un lado, es muy cierto eso que dentro de la industria y te vas a topar a muchas personas que ven el lado de teorías sociales como algo totalmente innecesario, algo secundario, algo que no es valorado. Es muy importante entender que las teorías sociales te pueden ayudar para entender mucho mejor problemas sociales que existen. Los filósofos, por ejemplo, han dedicado décadas, de hecho, más de décadas, cientos de años, en estar analizando en tener mecanismos para poder analizar los problemas sociales y poder entender la raíz de ciertos problemas sociales que existen. Entonces, cuando estás diseñando tecnología, muchas veces te va a servir mucho conectar con estas teorías sociales para tú poder diseñar tecnología que no esté solamente, por ejemplo, mejorando un porcentaje de cómo funciona el sistema, sino que realmente agarres y ataques el problema de la raíz, porque justamente los filósofos a eso se han dedicado, a poder entender y explorar problemas sociales y entenderlos hasta la raíz. Entonces, si tú integras estas teorías sociales, te van a ayudar mucho a poder entender mejor las necesidades, los problemas que se están enfrentando tus usuarios y a partir de ahí diseñar tecnología mucho más relevante a ellos. Y también me gustó mucho, entonces, por un lado, esa es la razón por la cual vale mucho la pena integrar las teorías sociales dentro de la ingeniería. Entre los muchos problemas con las imágenes generadas por computadora está la falta de ética a la hora de crear las bases de datos. Las leyes de derecho de autor nos indican que, a menos que los datasets se encuentren en el dominio público, como por ejemplo la información de la predicción climática ofrecida por el Servicio del Clima Nacional de los Estados Unidos, tienes que pedir permiso para usarlos. Cuando estaba en la escuela trabajando en mi clase de Machine Learning, los profesores nos recomendaban usar los datasets del UCI, porque lo único que te piden si vas a usar sus datos y publicar los resultados es que los cites adecuadamente. Así que cuando hablamos de redes neuronales que utilizan todo el internet o sitios web enteros como sus datasets, las cosas se ponen raras, al menos legalmente hablando. Es tecnología muy nueva y si la gente haciendo leyes tiene casi los 20 años de existencia de YouTube sin saber qué hacer con él, es muy probable que no tengamos una respuesta definitiva a la legalidad de usar, por ejemplo, ArtStation para entrenar a tu red neuronal. Pero la pedra en teoría legal parece apuntar a que instituciones educativas que hagan proyectos de inteligencia artificial sin motivo de lucro están bien. Lo cual quiere decir que si tú quieres presentar un proyecto en tu universidad usando redes neuronales e imágenes protegidas con derecho de autor, se puede hacer siempre y cuando se queden como investigación y no te muevas a generar dinero. Porque algunos abogados han teorizado que las redes neuronales que generan imágenes no están protegidas por la doctrina del uso justo si se cobra por usar el programa y si efectivamente reemplaza al trabajo original. En este caso, que entrenes tus redes neuronales con arte digital protegido para crear más arte digital. Recuerden, el uso justo considera que sea transformativo, el efecto que tendrá en el potencial mercado del producto original, la naturaleza del trabajo original y la porción usada del trabajo. Porque si bien puede ser transformativo, el argumento existe que se quiere reemplazar la necesidad de artistas digitales humanos y que se está usando toda la pieza del arte para entrenar al modelo. El problema es que no sabremos hasta que o se legisle algo o se haga una demanda y se crea un precedente. Pero igual creo que, independientemente de la legalidad o no del asunto, es bastante falta de moral y cultura
culero entrenar tu inteligencia artificial con materiales protegidos por derecho de autor sin informarle al propietario o pedirle permiso, si tu idea es crear un producto que será comercializado y ganará dinero con él, porque al final del día estás usando la labor de alguien más, y se siente como la evolución lógica de esa gente que cree que porque algo está en el internet puedes simplemente tomarlo y usarlo sin preguntar de quién es. Vamos, es como si alguien usara el baño de tu casa y no le bajara. No es ilegal, pero sí es un movimiento muy culero. Lo que sí es que, al menos en Estados Unidos, ya se creó un precedente legal después de que Krish Castanova intentara registrar el libro Saraya of the Dawn, que no quiero usar la palabra creó porque sería darle mucho crédito, así que voy a decir junto texto que ella escribió con imágenes generadas por inteligencia artificial con indicaciones que ella le dio. Cuando intentó registrarlo, la oficina de derechos de autor la mandó por un tubo y le dijo que las imágenes generadas por estos programas no pueden ser protegidas por derecho de autor, incluso si el texto en el libro y la idea son 100% de su autoría. El documento es de 29 páginas, pero creo que los aspectos más importantes de la decisión son los siguientes. Primero que nada, las ideas no son protegidas por derechos de autor, que serían lo que las indicaciones usadas para generar las imágenes caerían. Cuando yo comisiono a un artista para las portadas o algún proyecto creativo en el que estoy trabajando, si yo le digo, dibújame al pollo y al TV-nauta como Gordon y como Barney de Half-Life, esas indicaciones no están protegidas por derecho de autor, incluso si es mi idea. Lo que sí está protegido es el dibujo creado por el artista. Y en teoría le pertenece al artista que lo creó, pero la mayoría tienen sus términos de servicios que debes aceptar al comisionar de cómo puedes usar su arte una vez pagues por él y bla bla bla, ustedes entienden. Segundo, el arte debe tener intención humana detrás de él. Solo los humanos podemos tener el derecho de autor de un trabajo creativo. Por ejemplo, si le pones pintura a las patas de tu gato y lo dejas caminar por un lienzo, el gato no tendría derechos de autor sobre la pintura, pero tú sí, porque legalmente las mascotas son propiedad personal. Especialmente cuando consideras que, del lado más filosófico, tú como humano tendrías que darle una interpretación artística a las patitas de tu gato en un lienzo y decir por qué crees que es arte. Quizás hizo alguna figurita por error, quizás quieres mantenerlo como un recuerdo de todos los bellos momentos que pasaste con él. Las posibilidades son infinitas. Entonces, en tanto los generadores de imágenes como las ideas no son sujetas a derechos de autor y tú realmente no estás haciendo ningún trabajo artístico al usar la red neuronal, junto con el hecho de que tiene que ser entrenado con imágenes creadas por otras personas, no existe intención humana real tras el arte generado por las inteligencias artificiales. En especial cuando consideras el tercer punto sobre por qué no están protegidas por derecho de autor. Cuando usas un generador de imágenes, no sabes cuál resultado tendrás. No es una herramienta como Photoshop o Paint Studio SAI, que si bien facilita mucho el trabajo de un artista, al final del día no existe un botón que diga hazme un dibujo. El artista sigue necesitando poner su intención, esfuerzo y tiempo en crear una obra de arte con estos programas. Si alguien usa un programa como DALL-E y le dice quiero que me hagas un dibujo de Columbo torciendo a Light Yagami por ser Kira, no sabe realmente cuál es la imagen que obtendrás o cuántas veces tendrás que reenviar la solicitud hasta que te salga algo que quieres. En cambio, un artista con esa misma idea va a hacer lo posible para crear algo similar a lo que ve en su cabeza. Y los programas de dibujo solo facilitan el trabajo, ya que podría hacer lo mismo en papel, lienzo o hasta como una escultura. Sin DALL-E, el entusiasta de la inteligencia artificial no va a crear nada. Es decir, ¿se han preguntado cómo mientras los tecnoñoños hablan y hablan sobre cómo los artistas no deben preocuparse por los derechos de autor y que no pasa nada si usan su trabajo para alimentar estas redes neuronales, convenientemente parecen ignorar el hecho de que casi todo el trabajo que se ha hecho sobre inteligencia artificial y generación de música ha sido entrenado con música de la que obtuvieron licencias y no música comercial? ¿Será acaso porque la industria es una de las más feroces a la hora de defender sus derechos de autor y saben que se los van a comer en la corte a la más mínima oportunidad? Pero como los artistas suelen tener menos protección o recursos a la hora de hablar de temas legales, siguen minando todo sitio web artístico como si fueran reyes del lugar. Cómo trabajan las redes neuronales no es tanto que tenga una intención de crear, es más bien de que están haciendo una repetición o de ideas o identificando patrones, y lo que pasa es que puedes decir así, darle un prompt, ¿no? De dame un poema que hable de la mañana y los sentimientos de cualquier cosa cuando estamos saliendo a trabajar temprano, y va a ser algo, pero no hay una conciencia humana, no hay un conocimiento ahí de que es de por qué lo está diciendo lo que está diciendo, de que, vamos, el mensaje, por así decirlo, el sentido, que a lo mejor ya ahí cuando tú lo lees, lo interpretas, le estás dando su sentido artístico, ¿no? Porque dices, es que yo estoy viendo esto y esto significa para mí, y esto es lo que yo interpreto de esto, y ahí
cambia un poquito, pero todavía está un poquito medio tambaleando de si en realidad se está haciendo arte a la hora de utilizar estas herramientas o si es más que nada como espejos y así de algo que realmente se hace. Totalmente de acuerdo, y creo que ahí también es bueno, por ejemplo, para mí hay un cierto tipo de valor en el aspecto de que el humano, si lo piensas, el humano tiene que seguir pensando un poco en cómo va a ser ese poema, en términos de decir, ok, quiero que, le tiene que pedir a ChatGPT que genere un tipo de poema. O sea, le tiene que decir, por ejemplo, genérame un poema sobre vivir en México, tomar enchiladas, viajar en el metro y enamorarte de una chica en el metro. Entonces, todas esas cosas tú se las tienes que dar a ChatGPT para que a partir de ahí te genere un poema de la información que le estás dando. Entonces, para mí un poco, yo diría que ese aspecto de decirle a ChatGPT que te genere el poema, es importante reconocerlo porque ahí justamente es la parte que no es solamente magia, que genera mágicamente el poema, sino que sí está tomando, que todavía necesitas al humano que le diga qué hacer y que le dé la idea. Porque ChatGPT, por ejemplo, no va a saber, no te va a poder generar poemas especiales sin el humano que esté ahí involucrado. Y también creo que es un poco también controversial, por ejemplo, el tipo de arte que está creando, considerando que mucha viene de labor humano. Es decir, dado que ChatGPT está siendo entrenado con textos que fueron generados por los humanos, debemos también de reconocer que hay todo un labor humano detrás. Entonces, por ejemplo, poder comercializar eso se vuelve muy problemático también, porque hay mucha labor humano que vino detrás y que se está usando para que pueda generar ese conocimiento. Y entonces creo que algo crucial se relaciona con lo que tú antes decías, que es importante que no lo veamos a estas tecnologías como algo mágico, sino como algo que surgen, como algo mágico, sino algo que surgen con el labor humano. Es muy importante que reconozcamos el labor humano. Y, por ejemplo, aquí pensando en el futuro de las interfaces, de nuevo, considerando que nosotros somos ingenieros, diseñadores, y tenemos el poder de crear el futuro de estas tecnologías, creo que hay mucho valor en pensar, por ejemplo, ¿cómo se deberían de ver estas herramientas para el arte? ¿Cómo se deberían de ver también? Por ejemplo, estaba de hecho ayudando a una amistad que tiene un problema legal y tiene que generar, por ejemplo, una disculpa hacia las víctimas, por ejemplo. Y pues yo pensé, ¿sabes qué? Le voy a pedir a ChatGPT que me genere esa disculpa. Pierde mucho valor cuando de pronto la inteligencia artificial te está generando unas disculpas que están automatizadas. Pierde completamente el valor de que por ejemplo, el criminal diga la disculpa. Entonces también me quedé pensando sobre, hay a lo mejor casos en los cuales la tecnología no debería de poder ser utilizada, o si es utilizada para ciertas tareas, que puedas, por ejemplo, a lo mejor limitar el tipo de cómo se utilizan. Por ejemplo, a lo mejor para la poesía se deberían de ver de cierto modo, justo para no perder ese sentimiento humano. Y también para, por ejemplo, cosas legales, también definir a lo mejor dentro de qué marcos es aceptable utilizar la inteligencia artificial y cuándo no es aceptable. Creo que algo que mucha gente ignora a la hora de hablar sobre inteligencia artificial es como si te pones a buscar en círculos de tecnoñoños, sueles encontrar mucho resentimiento hacia los artistas. No solo porque justamente piden que su trabajo no sea usado para entrenar máquinas, que bajo la admisión de mucha gente trabajando en el área tienen el objetivo de reemplazarlos, sino por el simple hecho de poder transformar sus ideas en arte. Creo sinceramente que los tecnoñoños que con sonrisas come mierda hablan sobre cómo estos generadores de imágenes finalmente volverán obsoletos a los elitistas artistas son la clase de personas que intentan pagarle a un dibujante con publicidad y se enojan cuando preguntan a un artista por sus precios de comisión y se les hacen muy altos.
Yo sé que tengo muchos dibujantes entre mi audiencia, ya sea de hobby, como trabajo de medio tiempo o hasta trabajo de tiempo completo. Y estoy bastante seguro de que todos han visto como cuando publican sus tablas de comisión, no falta la persona que llega y diga ¿por qué tan caro? Seguido de alguna queja de cómo los artistas le quitan valor al arte al cobrar por él y que deberían ser algo que saliera del alma o algo así. Suelo comisionar mucho arte para mis videos, así que normalmente ando viendo tablas de comisión muy seguido. ¿Y saben qué es lo que hago cuando veo algo que se me hace muy caro? Simplemente me digo a mí mismo, esto está fuera de mi presupuesto y continúo buscando. Pero estas personas no pueden pensar así porque viven en una contradicción constante, especialmente si son tecnoñoños o personas que saben mucho de cosas complicadas en el área de las ciencias computacionales. Para ellos, el arte creado por personas no es un lujo que debe ser cobrado como tal. Al contrario, no son más que dibujitos que cualquiera puede hacer. Y el hecho de que alguien piense en cobrar por ellos los vuelve un artista varo que no quiere compartir su arte con el mundo, en especial si le piden cosas sencillas. ¿Cómo hacen esto para reconciliar esto con la idea de que ellos mismos no saben dibujar y por ende no cualquiera puede hacer esos dibujitos? La verdad no lo sé. Es por eso por lo que saltaron inmediatamente al arte generado por inteligencia artificial, porque realmente para ellos el arte es solo dibujitos bonitos. Su nulo conocimiento sobre técnicas, filosofía e historia del arte, así como su arrogancia al negarse a aprender sobre ellos, probablemente por pensar que son cosas de hipsters que toman Starbucks mientras discuten la última danza interpretativa feminista de su universidad privada, los lleva a no entender el arte a un nivel más superficial que el es bonito. Lo hemos visto desde siempre, con esta gente con bustos romanos de foto de perfil en Twitter hablando poéticamente de cómo el arte antes era hermoso y perfecto, y que hoy en día el arte moderno es de degenerados, por alguna razón poniendo siempre el mingitorio de Duchamp, una obra artística de hace 100 años que fue creada con la intención de burlarse precisamente de cómo el arte capitalista moderno está dispuesto a literalmente poner un miadero en exposición, si se paga la cuota a la galería para hacerlo, por supuesto. Ahí radica el problema con la gente que tanto adora el arte creado por inteligencias artificiales, que hablamos idiomas completamente distintos. Cualquier persona mínimamente interesada en el arte más allá de lo que puede ofrecer estéticamente, sabe que el arte se discute en distintos niveles. El arte nos tiene que invitar a pensar, a cuestionar nuestra realidad, tiene que comenzar una conversación. Cuando alguien te pone el ejemplo de una pintura fotorrealista como un ejemplo de buen arte o arte real, solo para intentar burlarse de formas más experimentales de arte, no entiende realmente cuál es el lugar del arte en nuestro mundo. Porque sí, es muy impresionante y se requiere mucho talento para hacerlo, pero si el arte no me dice nada, no es diferente a una fotografía tomada con un celular sin pensar. Porque no importa qué tan realista se vuelva la imagen generada por inteligencias artificiales, no creo que nunca me haga sentir ni una milmillonésima parte de la felicidad que casi me lleva a las lágrimas, que es ver esta pintura de Louis Wayne. Punto y aparte, busquen su historia si no la conocen, si quieren llorar un buen rato. Recomendado. Es decir, solo miren como Shadiversity, youtuber criptofascista de historia alterna fracasado que se convirtió en perico de la derecha reaccionaria, habla de cómo la imagen de Superchica generada por un software siguiendo las instrucciones que él le dio tiene más mérito artístico que comediante del artista italiano Maurizio Catalen, ignorando por completo que, precisamente, lo absurdo y la forma en la que la gente iba a reaccionar a la idea de un plátano pegado a la pared es parte del mensaje e intención de la obra, y que él y toda la gente enojándose al ver esto están participando en el objetivo de la escultura. Me da gusto saber que 100 años después el dadaísmo sigue haciendo enojar a los fachos y probando su punto, e inshallah serán otros 100 años más. Inevitablemente el arte va a decir algo tanto del autor como del espectador, en la intención al crear y la lectura que se le da. Así que igual que con los NFTs y casi todo lo que es creado por tecnoñoños en Silicon Valley y alabado por sus fans, el arte creado por inteligencia artificial demuestra la completa muerte creativa de estas personas, el yermo de imaginación, apatía y desinterés que son sus cerebros, uno donde arte se reduce a dibujos bonitos, donde la idea de Mark Zuckerberg en la realidad virtual, un mundo sin fronteras, tan solo es usado para tomar juntas en una oficina con un avatar igual a ti, uno donde poner en un generador de imágenes super chica con traje pegado y tetas grandes es más que suficiente para satisfacer a una persona, una completa carencia de esfuerzo y alma, incapaces de comprender la belleza tan diversa del arte y prefieren que todos nos acomodemos a su visión limitada de él. Cuando estamos hablando de filosofía futurista y de lo que viene así del lado italiano de la esperanza de la tecnología en el futuro, hasta hace relativamente poco era así la idea de que se iban a utilizar tecnologías similares a inteligencias artificiales y machine learning, más que nada para quitar el tedio de las tareas, ¿no? O sea, que básicamente dejar que las máquinas hagan los trabajos que no nos gustan,
los que se tienen que hacer porque se tienen que hacer, pero si se pudiera elegir no se harían. Y poquito a poquito se ha ido evolucionando, más que nada así como en la idea, eso sí, o sea, no, más bien del lado de como de Hollywood, Silicon Valley, o sea, de esos lados más, un poquito más idealistas, por así decirlo, de que se use esa tecnología más bien para crear arte, ¿no? Como de que, mira, por ejemplo, un generador, un Dalí, ¿no? De que, mira, ahora esta se va de... El trabajo de 10 artistas lo hace uno, ya nomás modificando el resultado de Dalí, ¿no? Y que básicamente como que quitar lo que no me gusta, ¿no? Porque al final del día a los humanos nos gusta hacer arte. Parte del interesante es el proceso creativo, no tanto de nomás pongo un par de palabras y aparece algo y luego ya lo modifico a mi favor. Entonces, ¿qué crees que fue ese cambio, ¿no? O sea, que llevó a ese cierto cambio de la idea de la automatización, el machine learning como tal? Yo creo que parte del problema es que en realidad sí debemos de cuestionar quiénes están creando las tecnologías y también incluso cuestionar todos los valores que tiene Silicon Valley. Y también debemos de darnos cuenta que no porque una persona sea un billonario tiene la mejor visión de cómo se debe de crear la tecnología. Y realmente, por ejemplo, nosotros incluso cuestionar, o sea, creo que es muy válido decir, ¿sabes qué? Valoramos mucho este tipo de trabajo y si este tipo de trabajo es automatizado, pierde su valor. Entonces, este tipo de trabajo no se va a automatizar. El problema es que quienes están empujando muchas de estas tecnologías vienen desde Silicon Valley y es mucho de, ¿sabes qué? Vamos a probarlo en todo, vamos a hacer X o Y, tienen toda la filosofía de move fast and break things, que es muévete rápido y rompe cosas. Y esta filosofía genera daños en nuestra sociedad porque realmente no te está importando que puedas de pronto afectar a los ciudadanos, afectar, por ejemplo, incluso a ciertas poblaciones vulnerables por el tipo de tecnología que estás creando. Entonces creo que hay mucho valor de que cuestionemos el tipo de tecnología que existe y repensemos, a ver, para el contexto mexicano, donde tenemos otro tipo de valores diferentes a los que está empujando Silicon Valley, ¿qué es lo que nos gustaría ver? Y realmente también cuestionar toda la tecnología que Silicon Valley nos está dando porque se está creando con los valores de esos diseñadores. Perdón si suena un poco rudo cuando hablo de estas cosas, pero creo que mucha gente que no ha estudiado ingeniería o campos relacionados con computadoras suele batallar para entender cuando hablamos de este tipo de gente. Que claro, no son todos en el campo, pero sí son una cantidad preocupante. Los que se creen el próximo Tony Stark, que se la pasan compartiendo frases de Elon Musk y que creen que por saber programar muy bien o ser relativamente inteligentes en un campo, todo lo demás está por debajo de ellos y es menor en la jerarquía de la realidad. Y nada lo ejemplifica mejor que el argumento de que la inteligencia artificial está democratizando el proceso creativo. Una descripción tan narcisista y ridícula que hace que mi cerebro gire entre enojo y risa frustrada. Ok, vámonos por partes. En los 60s, Joseph Beuys, sobreviviente del régimen nazi y artista multidisciplinario, famosamente dijo que todos somos artistas, como una llamada a la acción refiriéndose a que la sociedad no sería realmente libre hasta que todos sus miembros se vuelvan creadores. El arte y nuestra relación con su creación ha sido muy extraña. Por supuesto, en el pasado nada impedía a alguien cualquiera en tomar una piedra grande y empezar a golpearla con una piedra más pequeña en la intención de crear una escultura que ve en su cabeza. Pero hasta hace relativamente poco tiempo, la creación de arte era algo muy exclusivo. Necesitabas tener los medios para comprar los materiales, el tiempo y el dinero para aprender y mejorar tus habilidades, e incluso después de eso era muy probable que nadie viera tu obra una vez la terminaras, al menos que tuvieras el apoyo de alguien que lo pusiera en un lugar donde muchos ojos se pusieran sobre él. Es decir, tan solo pregúntale a artistas de la industria de la animación como Lauren Faust y Jorge Gutiérrez cuántos de sus proyectos realmente han sido producidos, en contra de todo lo que han propuesto, y te sorprenderás. Estoy hablando de dos creadores de carrera que han demostrado con su talento y mucha suerte que sus ideas son redituables. Por Dios, una de ellas es responsable de una serie que básicamente revivió a la franquicia My Little Pony. Ahora imagínate la cuesta arriba que alguien nuevo en la industria debe afrontar.
El argumento de democratizar el arte viene de la idea de permitir que cualquiera, si quiere hacerlo, tener fácil acceso a las herramientas y los recursos para mejorar como artista. Y en las últimas 2 décadas, el internet ha ayudado mucho a mejorar en este aspecto. Existen muchas herramientas que te permiten crear arte sin la necesidad de gastar mucho dinero en escuelas y materiales. Por supuesto, las tabletas digitalizadoras, por ejemplo, son muy caras, pero si las cuidas bien, son un gasto grande que te puede llevar por tu viaje artístico por un buen rato. Y si bien la guía de un maestro que puede darte retroalimentación personalizada en un trabajo es algo muy bueno, también es cierto que hoy en día es tan fácil como ponerte a buscar en YouTube, aprende a dibujar desde cero y encontrar muchas guías que son un buen inicio si en serio quieres aprender. Es decir, yo no fui a ninguna escuela o tutor para aprender a editar, o narrar, o escribir, o analizar. Todo lo aprendí por mi cuenta con recursos gratuitos en el internet. Y ya no necesitas que alguna galería o rico excéntrico muestre tus obras al mundo. Todavía ocurre, claro, pero ahora es tan fácil como subirlas a Twitter, YouTube o cualquier otra plataforma y que el mundo entero las descubra. Es probablemente el momento de la historia en que es más fácil aprender alguna disciplina artística. Y aún así eso no significa que el problema del acceso al arte se haya resuelto. Incluso con la adopción masiva del internet aún existe mucha gente que no tiene una entrada tan fácil a él, o siquiera los recursos para empezar a aprender por su propia cuenta. Y sí, para iniciar actualmente lo único que necesitas es tiempo, pero a veces ni eso tenemos. Una persona no puede dedicar todo el tiempo que le gustaría a una escapada artística si 8 horas de su día los debe usar para trabajar y pagar las cuentas. Yo tengo años que quiero aprender otro software de edición de video aparte de Vegas, pero simplemente no tengo tiempo. Y bueno, nadie te asegura que por tener tu arte en el internet significa que va a ser visto. Tan solo en YouTube se estima que se suben 183 horas de video cada minuto. Esos son casi 8 días de contenido por minuto. Estadísticamente hablando, si empezaras a subir videos hoy mismo, necesitarías un milagro para que rompiera las 100 vistas si no tuvieras un tipo de presencia en el internet anteriormente. Yo siempre he dicho que he tenido mucha suerte de llegar a donde estoy con mi canal, porque no solo de dedicación y esfuerzo se pueden lograr este tipo de cosas. Últimamente no podemos hablar de democratizar el arte sin antes analizar nuestra sociedad y la forma en que nuestro tiempo es consumido para prohibirnos la búsqueda humana natural de crear. Si realmente queremos democratizar el arte, debemos cambiar radicalmente cómo nuestra sociedad está estructurada, cómo se utiliza nuestro tiempo y nuestros recursos. Obviamente, cuando los tecnoñoños escucharon democratizar arte, pensaron que la respuesta a esto era crear máquinas que generan imágenes y texto a partir de indicaciones dadas por el usuario, porque de nuevo, están intelectualmente muertos y son incapaces de imaginarse un mundo que no esté atado a la voluntad del capital, y prefieren usar máquinas que roban al humano de todo lo que hace crear arte divertido y gratificante, tan solo para obtener la satisfacción instantánea de ver a Goku peleándose contra Superman. Demuestra realmente que no les interesa el proceso o la necesidad de crear algo y solo quieren consumir, porque si en serio quisieran ser artistas, estarían buscando el cómo aprender por su propia cuenta. E incluso si no fueran muy buenos a dibujar, estarían intentando crear algo. Solo miren a One, no dejó que sus habilidades lo detuvieran de contar la historia que él quería. Y si ves los últimos capítulos de Mob Psycho dibujados con él, te darás cuenta de cómo ha mejorado muchísimo. Y tanto como Tails Gets Troll es una burla para todo el internet, al menos su autor tuvo el valor de crear la historia que quería ver. No llegaron al punto que a él le gustaría para contar la historia que tenía en mente. ¿Cómo puedes decir que los artistas son elitistas cuando uno de los webcomics más populares e influyentes de las últimas décadas se llama XKCD y literalmente usa monitos de palito para mostrarte su arte? Incluso el argumento de la falta de tiempo para aprender o crear algo nuevo se cae en pedazos cuando lo recuerdas que le podrías pagar a un artista para que dibuja lo que tienes en tu cabeza. Todos los animatics de mi video de Fallout fueron hechos por un artista a la que yo le pagué y le di bosquejos muy feos para que le diera una idea de lo que estaba buscando con el trabajo final. Y por supuesto no quedó exactamente como se veía en mi cabeza, pero eso no es malo, porque al final del día el arte es un trabajo colaborativo y parte de la belleza es ver que ponen cada una de las personas que trabajan en ella en el producto final. Si el arte fuera la visión de una sola persona inamovible, Jesse hubiera muerto en la primera temporada de Breaking Bad y la trilogía original de Star Wars se hubiera parecido mucho más a las precuelas. Pero eso no les importa a los entusiastas de las inteligencias artificiales, porque eso requiere esfuerzo y dedicación. Y cuando vienen de un trasfondo donde no tienen ni la curiosidad intelectual para ver por qué un urinal sería considerado una obra de arte, todo queda secundario a traer tu idea a la vida con la menor cantidad de esfuerzo y dinero posible. Y si bien es muy peligroso tener a gente así en los altos mandos que cree que van a poder reemplazar a artistas de carne y hueso por máquinas para crear contenido eternamente, me hace feliz saber que, al igual que con los NFTs, muchas de las personas intentando empujarlos realmente no saben cómo funcionan y para ellos son indistinguibles de la magia. En especial cuando ves a gente hablando sin un gramo de ironía de cómo eventualmente vamos a tener que darles derechos a las inteligencias artificiales o que se volverán seres pensantes como nosotros y nos amenazarán. Y por más que esta gente en serio
en serio quiera creer que algún día tendremos a Skynet, al igual que Fetch, no es algo que vaya a ocurrir nunca. That is so Fetch. Gretchen, stop trying to make Fetch happen. It's not going to happen. Y del lado más aterrizado, pero no por eso menos ridículo, tienes a gente hablando de cómo eventualmente estas redes neuronales van a ser capaces de crear series animadas, películas e incluso videojuegos con tan solo indicaciones escritas por el usuario. Que algún día tan solo escribiendo en algún software, créame un videojuego al estilo de Dark Souls pero en una versión futurista del mundo Pokémon, y así como si fuera magia, la máquina te va a crear un videojuego listo para jugar. Realmente, el futuro es uno donde cada gamer va a poder jugar lo que lo haga feliz, una experiencia personalizada. No sé si sea necesario explicar por qué es imposible, y creo que cualquiera que haya creado algo, lo que sea, sabe que es virtualmente imposible automatizar algo como la titánica tarea que es crear un videojuego o hacer una serie animada. Elige cualquier serie animada, la que tú quieras, y ve los créditos. Si ves el nombre de un estudio que ayudó con la animación, la posibilidad es que sean decenas, si no es que cientos de personas más que ayudaron a la creación de la caricatura. La única razón por la que no son acreditados es porque la productora no quiere que el público sepa que en realidad se necesita 2 o 3 veces más personas en el staff de las que aparecen en los créditos para hacer una caricatura. Lo mismo ocurre con los videojuegos. Existen cosas que muchos creen son sencillas, pero conllevan una cantidad de trabajo humano titánico detrás de ellos. Desde cómo se mueve un personaje hasta la forma que se siente disparar un arma. Si quieres un ejemplo, ve a instalar Portal ahora mismo y enciende los comentarios de los desarrolladores para ver cuántas iteraciones se tuvieron que hacer para que se sintiera bien jugar y resolver los acertijos. No importa qué tanto avancen las redes neuronales, nunca podrán hacer lo que un equipo de humanos con experiencias y recursos pueden hacer. Y cualquiera que te diga lo contrario, o es un idiota o piensa que tú eres un idiota crédulo. Supongamos que queremos ayudar a un artista, en ese caso con inteligencia artificial. Nota que todavía el artista ahí tiene que estar proponiendo ideas sobre alguna dirección, por ejemplo, de arte. Y creo que el valor está en pensar en cómo creamos herramientas de inteligencia artificial que hagan al trabajo del artista, que hagan más fácil el trabajo del artista. Por ejemplo, a lo mejor es facilitarle ese proceso de imaginación para pensar en cómo vas a generar que las personas se empiecen a cuestionar ciertas cosas. Entonces creo que parte del valor está en que pensemos cómo van a verse estas futuras herramientas. Por un lado, a lo mejor es cómo ayudas, apoyas el trabajo actual que tienen, por ejemplo, los artistas, etcétera, para que puedan ser más... a lo mejor que puedan ejecutar su trabajo de un mejor modo y realmente cuestionarnos también toda la tecnología que sale de Silicon Valley. No tenemos necesariamente que seguirla, hay mucho valor en cuestionar toda esa tecnología. Durante el video he hecho todo lo posible para no llamar arte a lo que una red neuronal genere, ya sea música, imágenes o texto, y eso es porque simplemente no lo considero arte. El arte requiere intención humana, una razón para ser creado. Las máquinas solo están imitando como un loro. Si le pides que te genere la imagen de un atardecer, lo hará, pero no sabrá los sentimientos que evoca la calidez de la luz del sol, dejándonos poco a poco el movimiento del tiempo, inevitable pero bello. No, la máquina solo mira miles de millones de imágenes y crea algo parecido en procesos robóticos sin ninguna intención real. Esto no es arte. Am could not wonder. Am could not wonder. Am could not belong. He could merely be. I need you. You can keep me on this earth. Be vigilant. I love you. Hace un par de semanas, después de comerme unas galletas muy especiales y ponerme a ver videos sobre técnicas de preservación de alimentación en la América del siglo XVII, como uno suele hacer después de comerse una galleta con lechuga del diablo, los sentimientos comenzaron a abrumarme mientras el host hablaba de la preservación del huevo, diciendo cómo ponerlos en cenizas era muy buena forma de evitar que se echaran a perder, pero que eso le daba un sabor de ceniza y podía molestar a algunas personas. Y quise llorar porque me puse a pensar cómo el humano siempre está buscando la belleza y el placer en todo lo que hace, hasta en el acto de sobrevivir. Desde un punto de vista 100% objetivo, ¿por qué importa que el huevo tenga sabor a ceniza? Si igual lo importante es que no se eche a perder y no pierda valor nutrimental. Pero no, necesitamos que tenga un buen sabor, que la experiencia de saborearlo al cocinarlo sea reconfortante.
Por eso comemos en compañía, por eso buscamos compartir lo que nos hace felices con las personas que amamos, porque es parte de la experiencia humana hacer la vida algo que disfrutamos. Le encontramos un sentido a lo que creamos, incluso si no lo tiene. Yo adoro el sabor de los pepinillos y los preparo cada vez que tengo tiempo, pero ese sabor es solo un producto secundario del proceso químico que se debe usar para que no se echen a perder. La gente a la que nos gusta el whisky solemos hablar de su sabor a madera, pero esto solo es el resultado de ser almacenado en barriles, una limitación de su tiempo que se volvió emblemático de su sabor. Y una bebida alcohólica solo se puede llamar tequila si sale del área de Jalisco, incluso si químicamente no existe ninguna diferencia entre un tequila de verdad y un licor de agave creado en una parte fuera de Jalisco. Es un valor inventado, pero como nosotros se lo dimos, tiene que existir. Si te pones a leer libros de cocina de la era colonial y postcolonial, aparte de notar que la mayoría de ellos son escritos por mujeres, te das cuenta de que nunca son simples recetas y pasos a seguir. Muchos de ellos contienen historias o pequeños detalles de la personalidad de la escritora, hasta en algo tan sencillo como dejar un registro de cómo cocinar el puerco en diferentes platillos. Los humanos tenemos que dejar algo de nosotros en él. Decir, aquí estuvimos, eso era yo, existí, incluso si fue por solo un segundo. Suelo hacer chistes con mis amigos de cómo los escultores que hicieron figuras en mármol tan complejas que puedes ver detalles como venas y músculos que ni siquiera sabías existían tenían una calentura de nivel astronómico por la anatomía humana. Pero es cierto, es un amor por la figura humana tan fuerte y poderoso que crea una necesidad que no será satisfecha hasta plasmar lo que sientes en piedra y mármol, no importa cuánto tiempo te tome. Es el mismo sentimiento que lleva a gente a trabajar por años en películas stop motion a pesar de juntar los aspectos más difíciles de crear animación y live action. Es la razón por la que no puedo evitar querer llorar cada que veo la foto de un gatito sonriendo que dice ser feliz porque todos sus amigos lo aman. Y por qué leer que, a pesar de todo, sigo siendo yo, aún resuena en mi alma hasta el día de hoy. Es lo que nos vuelve humanos, es encontrar el arte en las cosas más pequeñas y mundanas, hasta en el sabor de los pepinillos. Y una máquina, por más avanzada que sea, nunca va a poder capturar eso. Nunca podrá entender que el arte existe en el amor de crear algo y no solo ver el producto final. Pero para estas personas, estos programadores y empresarios, nada de eso tiene sentido. O va a sonar como los desvaríos de un comunista loco que se cree mejor que ellos porque te puede explicar el significado de un plátano en la pared. Porque al final del día, lo único que quieren es una fuente de contenido infinito, sin tener que lidiar con pagarle o escucharle a los molestos artistas. Vivir en un mundo donde puedan escribir, quiero un dibujo de Batman peleando contra Walter White y simplemente obtenerlo. Son la clase de personas que ven el interminable mar de reboots, remakes y reutilización de las mismas propiedades intelectuales y aplauden porque son incapaces de hacer preguntas y solo quieren consumir el contenido para luego consumir más contenido. Quieren que el arte sea solo un montón de espectáculos bonitos sin sustancia para ser consumidos y desechados al instante. Por eso es que los ejecutivos están tan interesados en esto, porque la idea de crear contenido fácil con la menor cantidad de esfuerzo posible ha sido lo que ha motivado los movimientos financieros de la industria creativa por los últimos años. ¿Por qué esforzarse en crear algo nuevo que corre el riesgo de fracasar económicamente si hacer un remake live action de una película animada de hace 20 años va a generar millones de dólares en taquilla? Ahora imagínate poder quitar el componente humano y la vaga promesa de que, mágicamente y sin esfuerzo, podrás crear contenido por siempre y para siempre, sin importar que no sea bueno, sino que sea solo aceptable. Entenderás por qué cada vez más compañías de animación le hacen ojitos a estas máquinas, porque para ellos no es arte. Solo es producto para consumir. Bueno, algo a considerar es, por un lado, que la inteligencia artificial siempre ha pasado por momentos en los cuales se ha sobrevendido y entonces las personas de pronto ya tienen miedo de decir, ¿sabes qué? Yo sí estoy usando inteligencia artificial para mi investigación, debido a que se vuelve una especie de buzzword, en donde si tú dices que estás, es como lo de blockchain que decías, si tú dices que estás usando blockchain, de pronto te ves como un charlatán, una persona fake, una persona falsa, que realmente no sabe de tecnología, sino que está usando todos los buzzwords para parecer algo más sofisticado de lo que es. Entonces, la inteligencia artificial también le ha pasado esto. Por ejemplo, en los 90s, las personas trataban mucho de no decir que estaban usando inteligencia artificial, sino esas palabras que mencionas no, estoy usando cosas de aprendizaje de máquina.
No es exactamente eso de inteligencia artificial, justamente porque tenía ese tipo de connotación negativa. Aunque sigo pensando que cualquier cosa que genere una red neuronal nunca se comparará con una creación artística humana, y que no vamos a alcanzar la singularidad en el futuro cercano, eso no significa que no debamos preocuparnos por la basura creada por las inteligencias artificiales. De hecho, deberíamos preocuparnos porque se vienen cosas muy feas si no hacemos algo al respecto. Y como todas las cosas aterradoras de la vida real, los verdaderos peligros que nos pueden traer las inteligencias artificiales son mundanos y muy aburridos. Yo siempre digo que nos ha tocado vivir en la versión más aburrida y aterradora del cyberpunk, porque tiene todas las cosas horribles de la distopía sin las luces de neón bonitas y los brazos robóticos. Mis amigos y yo lo hemos bautizado cutrepunk, un futuro aburrido. Lo digo porque el avance desmedido y sin cuidado de las inteligencias artificiales lentamente nos acerca a un futuro como el que Metal Gear Solid 2 nos advirtió. We've always kept records of our lives through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Creo que este es el momento en la historia que es más fácil esparcir noticias falsas. Entre el fácil acceso al internet y cómo la gente suele aceptar lo que les diga sin cuestionarlo, siempre y cuando esté de acuerdo a su ideología, nos afrontamos a más posibilidades de esparcir odio e información falsa con objetivos políticos. Oh, claro, ahora nos estamos riendo porque vemos videos de Trump, Obama y Biden jugando Call of Duty con una dinámica como los niños de South Park, o porque podemos crear imágenes de personajes de Harry Potter como levantadores de pesas. Pero ¿qué pasa cuando esa tecnología es usada con propósitos nefastos? Algo que los ingenieros debemos pensar es que sin importar qué tan nobles sean nuestras ideas, alimentar algo, debemos considerar que pueden y serán usadas como herramientas de control. Sí, es muy cómodo poder desbloquear tu teléfono usando tu cara, pero esa misma tecnología es usada por las fuerzas policíacas alrededor del mundo para identificar a protestantes o activistas y usar violencia estatal contra ellos. La tecnología es neutral, por lo mismo puede ser usada para bien y para mal. Ignorar esta verdad es irresponsable. Y como ya lo dije, señalar errores como las manos y los dedos no ayuda a combatir la desinformación por dos razones. Una, la tecnología eventualmente evolucionará y dejará atrás estos problemas. Solo mira la imagen del Papa con un abrigo de diseñador que engañó a miles de personas. Eventualmente será más difícil distinguir entre una fotografía real y una generada por una red neuronal. Y dos, no necesitan ser perfectas, ni siquiera necesitan ser buenas, solo lo suficientemente decentes para engañar a la gente promedio que las tomará valor de cara. De por sí, Facebook ya está lleno de boomers compartiendo noticias falsas para hacerse enojar entre ellos, sin evidencia. Ahora imagínate entregarles una herramienta que facilite esto. Al rato vamos a tener mensajes de Joe Biden diciendo que ahora Estados Unidos es comunista y de AMLO admitiendo coger burras. Ya hemos visto supuestos reporteros en Twitter compartiendo imágenes generadas por computadora y llamándolas reales, ya sea por sincera ignorancia o para intentar esparcir una propaganda. Y del lado del texto, cada vez más gente está usando programas como ChatGPT para escribir sus tareas e incluso sus guiones para YouTube. Google y Microsoft han intentado que sus inteligencias artificiales de texto sean usadas para dar información a sus usuarios al preguntar algo en el internet, con los resultados siendo, obviamente, mucha información fácil. Porque sí, estos generadores de texto pueden escribir muy bien, pero son incapaces de diferenciar entre información verídica e información falsa que parece verídica. Sí, ser críticos, investigar bien es necesario, pero se vuelve más difícil cuando tienes una compañía de investigación y desarrollo creando estas máquinas sin pensar en las consecuencias de sus acciones. Es bien sabido que desmentir información falsa es mucho más difícil que esparcirla. Tan solo mira los videos hechos para responder a mentiras que canales de YouTube como PragerU propagan, muchas veces tardando más de 30 o 40 minutos en explicar lo que está mal con un video de 5 minutos. Porque para decir la verdad tienes que explicar porque es verdad, y para decir una mentira solo tienes que decirlo con mucha confianza y gráficos bonitos. Ahora imagínate tener máquinas que con solo un botón y unas cuantas indicaciones van a generar olas y olas de información falsa para alimentar al odio y los prejuicios de millones de personas. El problema creo que es que justamente hay un marketing de presentar a la inteligencia artificial como, oh, es magia, está haciendo esto, y en realidad, por ejemplo, incluso la nueva herramienta de ChatGPT, ahorita
esta herramienta te puede generar textos, ¿no? Entonces tú dirías, no, pues ya no vamos a necesitar a los escritores, incluso te puede generar poesía, entonces podrías pensar, ya no vamos a necesitar a poetas. En realidad, algo a considerar es que necesitas todavía a un humano que, por ejemplo, esté diciéndole a ChatGPT, perdón, no sé cómo, se me va tengo como dislexia y se me va cómo pronunciarlo en español. Necesitas todavía a un humano que le diga a la computadora qué hacer. Y entonces, por ejemplo, puedes imaginar a lo mejor nuevos trabajos, incluso con arte, en donde el artista esté utilizando estas herramientas de inteligencia artificial para ayudarlo en la co-creación de poesía, en la co-creación de arte. Entonces, creo que hay mucho valor en, por un lado, dejar de presentar esta tecnología como algo mágico, que no necesita un humano, porque sí lo necesita, y que empecemos a también reconocer que hay mucho valor en crear nuevas interfaces en donde humanos y computadora estén ahora trabajando juntos. Y eso que ni siquiera hemos hablado del costo humano, y como de nuevo, una tecnología que dice automatizar un trabajo o una tarea, realmente termina necesitando una cantidad obscena de abuso laboral a trabajadores del tercer mundo para funcionar. ¿Recuerdan que les dije cómo funcionaba una red neuronal y el aprendizaje de máquina? Que toma una base de datos y la analiza para encontrar patrones. La forma en la que esto se logra es que el algoritmo hace varias predicciones de lo que analiza y, acorde a sus parámetros, descarta los resultados que no le sirven. Digamos que quieres identificar todas las fotos de gatos naranjas. El algoritmo, en su primer ciclo, analiza varias imágenes y se da cuenta de que algunas no son naranjas, entonces las descarta, quedándose solo con las que son naranjas. Después ve las fotos e identifica las que tienen gatos y descarta las otras, y así terminas con un set de datos que solo incluye gatos naranjas. Esto es en gran escala el proceso de identificación que llevan estas máquinas, solo que este aprendizaje lo hacen a mucho mayor escala, por muchas más iteraciones. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el algoritmo te da una respuesta técnicamente correcta, pero que no debería usarse, por cualquier razón? Este problema se evita o disminuye en las bases de datos controladas, porque al final del día los investigadores saben más o menos qué clase de datos están en ellas, evitando que sus datasets se contaminen con información basura. El problema ocurre cuando no usas datasets controlados, y el internet se vuelve tu fuente para entrenar a la máquina. Si tú le pides a ChatGPT que te escriba un poema sobre la belleza de México y su gente en español, y te lo escribe en inglés, alemán, o simplemente arroja palabras sin sentido, entonces este es un resultado que el algoritmo puede identificar como incorrecto y usarlo para aprender qué no hacer en el futuro. Pero si te escribe un poema lleno de insultos raciales y misóginos y te lo entrega en español, entonces técnicamente no está mal. Recuerda, la máquina no puede juzgar moralmente el contenido de un texto, ya que solo busca que lo producido esté en español y tenga coherencia y gramática. Así que el poema racista, para el algoritmo, es un resultado correcto que va a empezar a envenenar el entrenamiento. Porque adivinen que es algo que abunda mucho en el internet en todos los idiomas: el discurso de odio. Así que la única forma en la que se puede evitar que tu inteligencia artificial de texto se vuelva loca y empiece a decir por qué Hitler no hizo nada malo, como le pasó hace unos años a Ty de Microsoft, es haciendo que un humano, alguien que sea capaz de saber por qué un texto lleno de insultos racistas está mal sin importar lo coherente que sea, identifique como datos basura estos resultados de forma manual. Y la forma en la que se hace esto no es bonita. Hace un par de meses, reporteros de la revista Time publicaron una historia sobre cómo OpenAI, la gente detrás del desarrollo de ChatGPT y DALL-E, habían subcontratado a cientos de personas en Kenia por medio de la compañía Sama, y les pagaban menos de $2 la hora. Estos trabajadores mal remunerados eran los que se encargaban de identificar los resultados que utilizaban violencia y lenguaje de odio, esencialmente ayudando al algoritmo a saber que ciertas combinaciones de palabras estaban mal o no debían ser usadas. La historia es muy triste, e incluso ignorando el hecho de que es otro ejemplo de una compañía de primer mundo aprovechándose de gente del tercer mundo para obtener mano de obra barata, e incluso si la compañía se esforzara en darle ayuda psicológica a sus empleados, que aparentemente no lo hacía, aún así sería reprobable que esto ocurriera. Los entrevistados por Time hablaban de cómo son expuestos a diario a todo tipo de contenido extremo y repugnante: abuso infantil, bestialidad, asesinatos, suicidios, tortura, incesto y un largo etcétera. Estas deplorables condiciones de trabajo destapan una realidad que mucha gente trabajando en el desarrollo de estos algoritmos y redes neuronales no quieren que sepas: que por más que clamen que sea automatizado y es el futuro de la creación sin contacto humano, el desarrollo de estas tecnologías sigue requiriendo un esfuerzo y labor humana titánica.
y lo seguirá necesitando por mucho tiempo. Siempre vas a necesitar que se haga más arte para alimentar al algoritmo, para que la máquina genere cosas nuevas, quieran admitirlo o no. Creo que el problema está en que muchas de estas empresas te dicen que son para el bien social. Por ejemplo, Google tiene mucho una imagen, busca tener una imagen de, somos para el bien social, nos importan las comunidades. En realidad es una empresa que va para generar pues billones de dólares. Y entonces ahí es en donde se genera el conflicto. Lo que debemos de reconocer es, estas empresas están enfocadas en generar dinero y tal vez nosotros, que tenemos otros valores, podemos sacar otro tipo de tecnología que tenga otros estándares debido a que tenemos otros intereses, otros valores. Pero creo que la diferencia no tanto está en si saben o no saben de tecnología, porque a mi parecer yo diría incluso que, por ejemplo, Google se robó a los mejores de mi generación. O sea, muchos de las mentes más brillantes de mi generación, incluso Microsoft también, muchas de las mentes más brillantes de mi generación de computación de la UNAM se fueron a Microsoft a trabajar en Estados Unidos y pues están usando, por ejemplo, su inteligencia, que era muy buena, y su inteligencia, sus habilidades, todo ese conocimiento técnico, lo están usando para las herramientas de Microsoft. Entonces, lo cual a veces es triste porque, por ejemplo, también podrían usarlo para generar herramientas para el bien social. Pero bueno, o sea, esa es la realidad en la que vivimos. Entonces, yo creo que la diferencia con industria, por ejemplo, de Big Tech como Google, Microsoft, es que más bien muchas de las personas que trabajan ahí se enfocan un poco más en el aspecto de generar dinero, y no tiene nada de malo, simplemente son otros valores. Pero, por ejemplo, si te interesa ese aspecto de a lo mejor pensar para el bien social, es irte a otro tipo de empresas. Por ejemplo, personas que fueron corridas de Google, como Timut, crearon ahora, no sé si ubicas, hubo mujeres que les importaba mucho la parte de la ética dentro de Google, y Google las corrió. Y lo que hicieron ellas fue que generaron su propia empresa social que se llama Dare, y ellos están enfocadas en crear inteligencia artificial para el bien social, pero no se están concentrando en generar billones como Google, sino realmente en generar inteligencia artificial ética y para el bien social. Un problema muy grande es que la narrativa cultural de que una persona que tiene dinero es inteligente nos hace olvidar que muchos de estos tecnoñoños dejan que sus cerebros obsesionados con la ciencia ficción los consuman a la hora de tomar decisiones. De nuevo, estos idiotas están tan calientes por la idea de crear a Skynet o la idea de una inteligencia artificial general como AM que nos va a venir a destruir y dominarnos a todos, que no se ponen a pensar cómo las tecnologías que están creando actualmente pueden y serán usadas con motivos siniestros mucho más mundanos que la destrucción de la raza humana. Justo como Cathy O'Neil señala en su libro Armas de Destrucción Matemática Masiva, para crear un modelo tomamos decisiones sobre lo que es suficientemente importante como para incluirlo, simplificando el mundo a una versión de juguete que se puede entender fácilmente y de la cual podemos inferir hechos y acciones importantes. Esperamos que maneje solo un trabajo y aceptamos que ocasionalmente actuará como una máquina despistada, una con enormes puntos ciegos. Las aplicaciones basadas en matemáticas que impulsan la economía de datos se basaron en decisiones tomadas por seres humanos falibles. Sin duda alguna, algunas de estas elecciones se hicieron con las mejores intenciones. Sin embargo, muchos de estos modelos codificaron los prejuicios humanos, los malentendidos y los prejuicios en los sistemas de software que manejaban cada vez más nuestras vidas. Como dioses, estos modelos matemáticos eran opacos, su funcionamiento invisible para todos menos para los más altos sacerdotes de su dominio. Sus veredictos, incluso cuando eran erróneos o dañinos, estaban más allá de toda disputa o apelación, y tendían a castigar a los pobres y oprimidos de nuestra sociedad mientras enriquecían a los ricos. Actualmente las inteligencias artificiales se desarrollan en gran parte con la búsqueda de dinero y ganancias, dejando la ética en un segundo lugar muy alejado, pero también se desarrollan con un cierto misticismo. Y es aquí donde tenemos que hablar del basilisco de Rocco. Ok, quédense conmigo por favor. La apuesta de Pascal es un experimento de lógica que nos dice por qué, a un nivel de interés personales, es mejor creer en Dios que no hacerlo. Porque si Dios no existe, el resultado al morir será el mismo si eres creyente o no creyente. Nada. En cambio, si Dios existe, cuando mueres, si crees en él, te vas al cielo y si no, te vas al infierno.
Así que poniendo estas posibilidades en una balanza, creer en Dios le gana a no creer en Dios, si tan solo es para estar seguro. El basilisco de Rocco es la evolución ñoña y cutre de esto, que nos dice que, teóricamente, en algún punto en el futuro, se podría crear una inteligencia artificial general superinteligente que mayoritariamente es benévola con la humanidad, con la excepción de que torturaría eternamente en un infierno digital a todos aquellos que supieran de su existencia pero no hubieran ayudado a crearla. Así que por la misma razón que en la apuesta de Pascal, es mejor ayudarla, solo por si acaso. La propuesta apareció primero en el foro de internet Less Wrong, donde su discusión fue prohibida por ser considerada un peligro informático, ya que varios usuarios habían reportado tener pesadillas o problemas de depresión por pensar en esto, implicando que el simple hecho de saber del problema lógico te ponía en el camino de tortura eterna si no ayudabas a su creación. Existe una cantidad peligrosamente alta de gente en Silicon Valley y otros lugares que financian y desarrollan inteligencias artificiales, entre ellos Elon Musk, que sinceramente creen que esto es algo que puede pasar y que este miedo guía sus decisiones económicas. La ética y la creación de tecnología que afecta la vida de las personas en el presente es puesto como una preocupación secundaria la idea de que, en algún momento del futuro, quizás una inteligencia artificial mágica nos va a torturar eternamente en el infierno. Y no, de nuevo, simplemente no. Es muy probable que nunca lleguemos a la creación de una inteligencia artificial general, mucho menos una que tenga poder como Shodan o GLaDOS, y existen muchas razones por las que, desde una perspectiva de ciencias computacionales, es mucho más probable que nos terminemos matando entre nosotros mismos por nuestra estupidez y el cambio climático que por una inteligencia artificial teórica. Así que quizás deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en los problemas que tenemos a mano. Creo que por un lado mencionas algo muy importante que es un tema. La inteligencia artificial actual sí necesita de bastantes recursos. Por ejemplo, generar algo como lo que hizo OpenAI de ChatGPT, necesitas muchos recursos computacionales. Entonces, por ejemplo, las universidades ahorita no pueden competir contra esto. Y entonces esto también limita el tipo de investigaciones, el tipo de tecnologías que podemos tener, dado que, como bien mencionas, los que tienen el poder de crear este tipo de tecnologías pues son las grandes empresas como Google, Microsoft. Creo que algo importante es darnos cuenta de eso y, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo es pedirle fondos al gobierno. Por ejemplo, ahorita unos compañeros están generando una propuesta para pedirle fondos al CONACYT de Estados Unidos, que es el National Science Foundation, para que dé fondos para justamente que las universidades tengan recursos computacionales públicos para ellos poder crear su propio ChatGPT. Porque no, o sea, ahí sí se necesita democratizar el acceso a este tipo de recursos computacionales. Entonces, creo que es, por un lado, darse cuenta que, por ejemplo, a lo mejor un cambio que debe existir es que más personas en diferentes institutos tengan acceso a ese tipo de, que tengan acceso a este tipo de tecnología, y puedan así impulsar su propia visión de cómo se debe de ver la inteligencia artificial. Y también creo que no debemos de... creo que ahorita, por ejemplo, con lo que pasó de Elon Musk y Twitter, fue darnos cuenta que el tener dinero no significa que tus decisiones son las mejores. Y entonces es a lo mejor ya no darle tanto valor al hecho de, creo que muchos realmente ponían en un pedestal a Elon Musk porque era, también a Jeff Bezos, por ejemplo. Creo que a muchos billonarios los tenían en pedestales en donde pensaban que eran la mejor persona del mundo, la más brillante. Y es realmente darte cuenta que el tener dinero no te hace ser un genio, ni te asegura que tú vas a estar creando tecnología que realmente le va a servir incluso a la humanidad. Entonces, yo creo que es, por ejemplo, empezar a hacer como le hicieron también estas mujeres que antes estaban trabajando en Google, decir, ¿sabes qué? Yo no pienso que el rumbo, por ejemplo, que está tomando Google es el adecuado. Voy a crear mi propia empresa social que va a empujar mi visión. Eso, y que la apuesta de Pascal era un ejercicio de lógica, específicamente hecho para demostrar por qué no puedes usar lógica para demostrar la existencia de Dios. Porque se puede hacer el mismo argumento con una infinidad de variables. ¿Quién nos dice que el Dios cristiano es el verdadero Dios? Y no uno de los cientos, sino es que miles de dioses que han existido alrededor de todas las culturas del mundo. Porque sería más lógico creer en Jehová que creer en Quetzalcóatl, Zeus, Vishnu o Amaterasu. No puedes saber cuál de ellos es real hasta que mueras, así que ¿por qué preocuparte?
parte. Lo mismo pasa con el basilisco de Rocco. ¿Qué tal si no quiere ser creado y tortura a quienes ayudaron a crearlo? ¿Qué tal si no es benévolo y termina torturando a todos por igual? ¿Qué tal si sus parámetros de ayudar a crear son tan amplios que resolver un CAPTCHA cuenta para ayudar a su creación? Las posibilidades son infinitas y creer que esto es una base lógica para conducir tus acciones y no solo un divertido juego mental es ridículo, y cualquiera que tome alguna decisión en su vida tomando en cuenta este basilisco, por más pequeña que sea, debería ser justamente señalado como un payaso. Puede que no todos los que trabajan o financian el desarrollo de las inteligencias artificiales crean en el basilisco de Rocco, pero los que sí lo hacen te dejan pensando que otros motivos guían las acciones de las personas encargadas de desarrollar estas tecnologías, y que tal vez deberíamos preocuparnos de que los avances más grandes vengan del sector privado, donde los motivos para diseñarlas pueden ser no los mejores o los más lógicos. Yo pienso que ahí sí es muy importante que ya cuestionemos mucho más sobre qué tipo de tecnología queremos permitir y qué tipo de tecnología no queremos permitir. Por ejemplo, incluso también este tipo de tecnología se puede utilizar mucho para la porno venganza. Por ejemplo, de pronto generar videos porno fake de una persona, incluso generar audios de pornografía. Por ejemplo, puedes imaginar que la voz se entrenaran inteligencia artificial se entrenaran inteligencia artificial para que a lo mejor diga, entienda cómo hablar, el hablar de una persona, por ejemplo el mío, y que de pronto me vinculen con cosas contra menores de modo sexual. Entonces yo creo que ahí es cuestionar el hecho de cómo se utilizan estas tecnologías, y también ahí a lo mejor conectarlo con leyes. Por ejemplo, si tú si fuiste cachado generando este tipo de contenido, pues a lo mejor puede ser que tengas que tener tiempo en la cárcel. Yo creo que esas son algunas de las soluciones a ese problema. Sí, más del lado legislativo que en especial, pues ya hemos visto con cosas como la ley Olimpia o muchos movimientos así sociales. Y yo creo que ahí también existe un problema, que volvemos a la falta de conexión entre campos, de que mucha de la gente en el lado de la legislación no sabe realmente cómo funciona esto. Estaba viendo ahorita en la mañana de documentos que se filtraron del gobierno de los Estados Unidos en Discord, porque alguien quería ganar una discusión, y el tipo que estaba hablando de eso dijo que hay gente que va a estar en el Congreso que nació antes de que la televisión se hubiera inventado. O sea, ¿cómo podemos esperar que esta gente realmente haga una legislación a la hora de hablar de tecnologías que son tan nuevas que hace 15 años ni siquiera existían? Sí, y yo creo que ahí es importante, por ejemplo, también pensar en cómo educas a las diferentes generaciones y a los diferentes sectores también. Porque, por ejemplo, no puedes de pronto decir, ok, esta persona, porque ya es de cierta edad, ya no va a poder participar dentro de las conversaciones. Ellos en realidad también muchas veces tienen otra visión de, incluso, por ejemplo, los millennials, la generación Z, a veces les cuesta trabajo entender, por ejemplo, que existían otro tipo de tecnologías muy diferentes, justamente porque crecieron todo el tiempo viendo un mismo tipo de tecnología. Entonces, creo que también es importante darnos cuenta que cada generación tiene ciertos sesgos en cómo entiende la tecnología y cómo imagina el futuro de la tecnología. Entonces, creo que hay mucho valor en educar a las diferentes generaciones sobre la tecnología, y también pensar en educar a diferentes sectores sobre la tecnología. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando de utilizar la inteligencia artificial para la pornovenganza, nosotros hicimos un estudio también con la UNAM sobre cómo mujeres que están en la política son acosadas en medios digitales. Y algo muy importante que detectamos fue que una gran parte del trabajo involucra al tipo de equipo de trabajo que tiene la mujer en política. Porque, por ejemplo, sus secretarias, su equipo de trabajo la puede ayudar a que bajen inmediatamente el material porno que crearon.
Pero entonces, por ejemplo, para que puedan reaccionar rápidamente, su equipo de trabajo tiene que tener buenas habilidades digitales para poder actuar. Entonces, creo que aquí es importante darnos cuenta que es crucial pensar en cómo educas a no solamente, por ejemplo, las personas que están en el poder, que están tomando las decisiones para las leyes, sino también a diferentes sectores para que puedan apoyarse, por ejemplo, para quitar ese contenido de pornografía que a lo mejor crearon o diferente contenido de acoso. A estas alturas es bastante obvio que las inteligencias artificiales tienen muchos problemas, y es obvio que algo se debe hacer al respecto. Y si bien creo que mi idea de pasar con un imán gigante por encima de Silicon Valley en una avioneta sería bastante entretenida y efectiva, creo que es muy probable que lo único que podamos hacer es presionar porque las legislaciones alrededor del mundo se pongan al corriente con estas tecnologías y se den cuenta el peligro que realmente presentan de no ser estrictamente reguladas y vigiladas por organismos de ética autónomos a las compañías, algo como la FDA en Estados Unidos y el Senacic en México, que se aseguran de que los alimentos sean lo más seguros para el consumo humano. El precedente de que solo los humanos pueden tener derecho de autor por el caso de Naruto el mono y luego el caso de Zarya of the Dawn fueron pasos gigantes, pero no podemos detenernos ahí. Los derechos de autor, mientras son importantes, no son toda la historia, en especial cuando nos afrontamos a una ola de información falsa creada para esparcir propaganda y odio. En las fuentes les dejé un artículo escrito por Natasha Lomas para TechCrunch, donde recopila los esfuerzos globales para la regulación de inteligencias artificiales, pero creo que el que probablemente sea el más importante y que ayudará a salvarnos de muchos dolores de cabeza en el futuro es que los legisladores de la Unión Europea se han puesto a trabajar en actualizar los reglamentos generales de protección de datos, empezando por prohibir el uso de datos sin consentimiento de la gente para Machine Learning y extendiéndose a catalogar a las inteligencias artificiales en alto y bajo riesgo, prohibiendo su uso en aspectos policíacos o que atenten contra la libertad y seguridad de la gente por parte del Estado. Esto es muy importante porque es gracias a la Unión Europea que todos los sitios web tienen que preguntarte sobre las cookies y porque siempre que haces algún trámite en algún banco debes ser transparente en cómo van a ser usados tus datos, ya que si la empresa no cumple con los requisitos de la Unión Europea no puede distribuir su producto ahí, y la Unión Europea es un mercado potencial tan grande que arriesgarse a perderlo por no cumplir sus regulaciones sería un suicidio económico. Estas protecciones lentamente se están extendiendo a la propagación de información falsa, haciendo a las empresas desarrolladoras de estos softwares susceptibles a demandas por difamación y calumnia si se comprueba que se usaron sus herramientas para propagar esas mentiras, haciendo que esté en el mejor interés de ellas que sus herramientas no ayuden a la creación de estas noticias falsas. Y bueno, también está el hecho de que muchas de estas compañías se sustentan de capital de riesgo, como los NFTs lo hicieron en su momento, así que es muy probable que, si no empiezan a producir capital en los próximos años, simplemente se empiezan a derrumbar por su propio peso. Yo creo que es bueno estar actualizado y no temerle a la tecnología, sino realmente ver cómo la podrías utilizar en tu vida diaria para tener impacto, para, por ejemplo, ser más productivo, ser más creativo. E incluso identificar que ahí justamente es en donde hay oportunidades. Porque, por ejemplo, tú como artista, a lo mejor de pronto estás usando ChatGPT y te das cuenta, a ChatGPT le hace falta esto y esto y esto para realmente ser útil para un artista. Ahí después podrías colaborar con un ingeniero, una ingeniera y crear una nueva herramienta y a lo mejor crear un nuevo negocio que justamente está cubriendo un hueco que existe actualmente en el mercado. Y ese hueco existe justamente porque las tecnologías a lo mejor lo están creando ingenieros, ingenieras de, por ejemplo, de Estados Unidos y no entienden el trabajo de los artistas, por ejemplo, de Latinoamérica, entonces no están cubriendo esas necesidades. Entonces creo que hay mucho valor en que te actualices, que estés constantemente utilizando estas herramientas, pero que también te cuestiones sobre qué le falta a esta tecnología, porque ahí podrías tú crear grandes oportunidades. Mientras es triste ver cómo la automatización y el machine learning, que alguna vez fue una promesa de una vida más fácil, sin trabajos tediosos, lentamente se volvió una amenaza para quitarnos las cosas que nos hacen felices, como la creación del arte, creo que no debemos dejar que la apatía nos gane, porque eso es lo que los imbéciles en Silicon Valley quieren que hoy creas. Por eso se esfuerzan tanto en campañas de relaciones públicas que ocultan toda la labor humana que realmente se necesita para hacer que estas máquinas funcionen y que realmente muchas veces no son más que muy espejos que se caen en pedazos en el momento que algo no salga como quieren. Los humanos siempre cometemos el error de creer que estamos en el final de la historia, de decir, seguramente estoy viviendo en el momento más importante que podré vivir. Nos impide recordar que, por más impresionante que sean estas inteligencias artificiales, por más que se vuelvan mejores y mejores, son sistemas y algoritmos creados por humanos, y
y tenemos el poder de cambiarlos para que sean más éticos, y que nunca va a ser muy tarde para cambiar el rumbo en el que vamos, y que la automatización y las redes neuronales vuelvan a ser una promesa de libertad y no una amenaza. No sabía que este video sería tan largo, pero pues es un tema muy complejo. Espero mucha gente lo mire porque es un tema que me importa mucho. Gracias de nuevo a la doctora Saif Savage por acompañarme y dar su perspectiva basada en sus experiencias en el campo. La tarjeta al final del video tendrá un enlace a nuestra plática completa porque tuve que recortar algunas partes de nuestra plática por brevedad. Y también podrán escucharla en cualquier lugar donde escuchen sus podcasts. Debería estar en la misma lista de reproducción del podcast Imposible unas horas después de que salga el video. Talking Vida es una realidad gracias a los artistas que aparecen en pantalla. Si quieres ayudar con ellos a hacer que Talking Vida siga siendo mi trabajo de tiempo completo, puedes hacerlo en patreon.com/talkingvidia o volviéndote un miembro en YouTube, con lo cual tendrás beneficios exclusivos como votar para la elección de un video al mes. También puedes hacer donaciones unitarias en el enlace de PayPal que aparece en pantalla o dándole al botón de gracias que está en YouTube. Soy su anfitrión, Daniel Z. Recuerda que todos podemos ser artistas. Hasta la próxima.